Bueno, saben que el dictador Maduro no ha tenido otra ocurrencia que declarar la Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre. Ya es Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre, porque lo digo yo. Este tipo, ¿se le puede tomar en serio? Hombre, sí, porque está al frente de un gobierno represor y asesino, como el de Venezuela en estos momentos, que ha obligado a 8,5 millones de venezolanos a salir de ese país, que no respeta las urnas, que no respeta la democracia, que es un dictador, que no ha querido que la oposición pueda gobernar a pesar de haber ganado las elecciones. Impide la alternancia en el poder, que es lo peor que tienen los políticos, cuando se atrincheran y se encastillan. Aquí en España estamos viendo actitudes que, en fin, nos hacen preocuparnos en ese sentido. Impedir la alternancia en el poder, en definitiva. Bueno, hoy ha pedido incluso que se detenga al que ganó las elecciones, al presidente electo, Edmundo González. No lo han detenido y esperemos que no lo detengan. Ahora hablaremos de todo ello, pero antes las noticias al respecto. María Alonso. Sí, Antonio, como bien dices, hoy la Fiscalía venezolana, a la orden y dictado del líder chavista, Nicolás Maduro, ha dictado, bueno, pues esa orden de detención de arresto, la captura del líder opositor, de Edmundo González Urrutia. Esto, por si fuera poco, todavía complica más aún las cosas. La Fiscalía acusa a Edmundo González de usurpación de funciones y conspiración, entre otros delitos. Por el momento, Edmundo González no está detenido. Y van a escuchar ahora en qué términos se refiere Nicolás Maduro al líder opositor. Entonces este señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Inadmisible, dice Maduro. Y esta es su nueva ocurrencia. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Bueno, pues ya lo han escuchado, Maduro adelanta la Navidad al 1 de octubre y esto no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Cada vez que hay una crisis recurre a esta estrategia. Lo que pretende Maduro no es otra cosa que pan y circo, distraer la atención de la población, y de esta ocurrencia ha opinado esta mañana en el monólogo Carlos Herrero. Está como una puñetera cabra, pero bueno. Maduro acaba de nombrar al siniestro Diosdado Cabello, que es el más feroz de todos los colaboradores, el más duro entre los duros, ministro de Interior, Justicia y Paz. Claro, que hay que tener mucho cuajo para llamar justicia y paz a la represión brutal que se está viviendo en Venezuela, con el mundo mirando para otra parte, ¿eh? Ocurrencias como las de Juan Carlos Monedero, que, por cierto, el propio gobierno de Maduro ha confirmado que trabajaba para este ejecutivo. En un podcast con Maduro, el exdirigente de Podemos elogia al líder chavista y van a ver ustedes en qué términos habla de Isabel Díaz Ayuso. Con Maduro Podcast se trata de nuestro amigo Monedero, que ha llegado desde España, Juan Carlos Monedero, que en Venezuela se preparó desde Estados Unidos un golpe de Estado cibernético. Lo primero, felicidades por presidente. Gracias. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que pelea porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir. Yo estuve durante un tiempo muy activo en las tertulias en España, las tertulias que estaban en el prime time, y recuerdo que yo siempre terminaba llegando al fascismo. Que en España, en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, está Isabel Díaz Ayuso, que de niña, de joven, fue falangista, que era el partido con el cual fusilaban a los republicanos al amanecer. No sabía ese chismo. Sí, ¿Fue falangista de ella niña? fue falangista de joven. ¿Y ahora de adulta es? Era de adulta del Partido Popular. Pero falangista también. Pues en el fondo son falangistas, claro, qué duda cabe. Bueno, y mientras tanto, otro de los políticos españoles que está relacionado con el régimen de Maduro y del que nada sabemos es él, el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que tras las elecciones de Venezuela sigue desaparecido. Parece que se lo haya tragado la tierra. Eso pese a que Zapatero fue invitado por el régimen de Nicolás Maduro como observador a las elecciones el pasado 28 de julio. Nada ha trascendido de su actividad, de su opinión. Él permanece en silencio. Pero lo cierto
cierto es que, según diferentes medios, no son pocas las ocasiones en las que se ha relacionado a Zapatero y a su embajador, a Raúl Modoro, con negocios relacionados con el petróleo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice un ex ministro de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, que en una entrevista al medio Noticiero Digital es tajante. Asegura que el expresidente del gobierno español, Zapatero, habría recibido contratos petroleros de Maduro. También el ex jefe de la inteligencia militar del chavismo, el llamado El Pollo Carvajal, comunicó a la Audiencia Nacional que Zapatero es propietario de una mina de oro en Venezuela, además de estar implicado en operaciones de corrupción en ese país. Antonio. Pues si no es así, se los pasa muy cerca, como decía un clásico. Humberto Calderón fue ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de la poderosa Organización de Países Exportadores de Petróleo, la llamada OPEP. En otros tiempos. En otros tiempos, efectivamente. De hecho, él tiene un libro en el que relata su experiencia, la OPEP por dentro, los años dorados. Bueno, don Humberto Calderón, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo. De entrada, hombre, a mí lo de este baboso sujeto impresentable que es el tal Monedero, diciendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene 40 años, tiene Isabel Díaz Ayuso. 40 y algo, vamos, o sea, que, no... que en su juventud fue falangista, pero vamos a ver, el falangismo no existía. La falange no existía. Si no existía la falange. Cuando ella era... Este sujeto baboso. No olvides que ellos tienen que justificar el pago. Sí, de claro, alguna manera. ¿No? Ella es nacida en el año 78. Fíjate tú. 78, imagínate. Yo no sé cuándo estaban los falangistas, no sé qué falangistas se refiere. No, bueno, es imposible, o sea, porque, bueno, en fin... Claro, es que no había. Que no había... Es una cosa lamentable. Bueno, vamos a ver, don Humberto, ¿qué opina usted de Zapatero? Bueno, mira, a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen. Rafael Ramírez, que por cierto no tiene tampoco una trayectoria muy limpia, y sus compañeros de ruta lo saben perfectamente bien, ha dicho tanto de Rodríguez Zapatero como del embajador lo que ha dicho. Pero el Pollo Carvajal también lo dice. Todos ellos han sido chavistas. ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que han hecho ha sido tan notorio, tan grotesco, tan protuberante, que tienen que reconocerlo, tienen que ellos mismos reconocerlo. Ahora, ¿quién le dio el petróleo que dice Rafael Ramírez se le dio a Rodríguez Zapatero? Él lo dice. Pues tiene que haber sido él porque era el ministro y era el presidente de Petróleos de Venezuela. Y el oro, ¿quién se lo dio? Pues el propio régimen. ¿Me entiendes? De manera tal que ese ya es un drama para Venezuela, porque el país que debería ser baluarte de la democracia y la libertad y defensa de los intereses democráticos de Venezuela frente a la Unión Europea es España, y no lo es. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí formidables aliados, pero no aliados de un partido en Venezuela en particular, sino de la causa de la libertad y la democracia. Por ejemplo, el presidente Felipe González, el presidente Aznar, el presidente Rajoy. Todos ellos están absolutamente claros con lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que hemos visto la semana pasada, todos estos días en Venezuela, es el mejor testimonio de que más del 90% de la población está en contra del régimen. Votaron los que votaron, le sacamos 4 millones de votos de diferencia, 67 a 30%, y los que estamos fuera no votamos, que somos 4 millones, y somos prácticamente el 90% opositores al régimen. Hoy la proporción real en Venezuela no es 67-30, es posiblemente 85 o 90 a 10. ¿Por qué? Porque el país se ha empobrecido, han destruido el país. El caso venezolano es un caso único. Un país que no ha estado en guerra, sino en guerra de su régimen contra la población. Ha empobrecido a la clase media, ha convertido en marginales a los pobres y ha arruinado el país, la industria petrolera, el sistema eléctrico, la plantilla industrial, las comunicaciones, las escuelas. 2 días a la semana reciben clase los muchachos venezolanos, 2 días. Los hospitales no funcionan. ¿Cuánto gana un maestro en Venezuela? $10 al mes. ¿Cuánto gana un profesor universitario con PhD? $50 al mes. ¿Cómo pueden vivir? ¿Sabe qué está viviendo los venezolanos? De las remesas de los que viven fuera, que le mandan a los que están dentro. Bueno, lo que pasa es que uno no aprende, sino con la propia experiencia. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando tú estabas en el Gato al Agua, había un grupo de gente, y yo te dije en aquella oportunidad, no sé si lo recuerdas, póngale atención a lo que está pasando con estos jóvenes que están en la Puerta del Sol. Sí. Los indignados del 15. No existía todavía Podemos formalmente. Sí. Y recuerdo que una señora rubia que estaba allí en tu panel me dijo, es que España no es Venezuela. Nadie se escapa de esa plaga. Esa plaga está en todas partes.
y germina en todas partes. Y tienen metido entre ceja y ceja acabar con los fundamentos de la civilización judeocristiana. Y eso es lo que ellos quieren. En todas partes del mundo tienen aliados. Eso es lo que hicieron en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Y aquí, en aquel momento, te dije, quiero que sepas, Antonio, que van es contra la monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué contra la monarquía? ¿Por qué los ataques contra la monarquía aquí en España? Porque es el control de las Fuerzas Armadas, es el jefe del Estado y el que manda en las Fuerzas Armadas. Porque ellos saben perfectamente bien que todos estos atavismos que existen en muchos países de América Latina, si no cuentan con el soporte de las Fuerzas Armadas, no lo pueden instrumentar. Lo lamentable es que en Venezuela, como ocurrió en Nicaragua y como ha ocurrido en otros países, como está ocurriendo en Colombia, los extremistas de izquierda se han aprovechado de las bondades de la democracia para implosionar el sistema desde adentro. Sí. Y ese es el peligro. ¿Por qué? Porque controlan todas las instituciones. En Venezuela, por ejemplo, el Banco Central era absolutamente independiente. Cuando llegó esta gente al poder, lo pusieron como un apéndice del gobierno. ¿Para qué? Para utilizarlo como un instrumento de fabricación de bolívares. Generar bolívares para cubrir la nómina, pero la inflación se disparó. Ustedes tienen la fortuna que son miembros de la Unión Europea y tienen ese tutelaje. Nosotros no lo teníamos. Y acabaron con la moneda venezolana. La devaluación en Venezuela ha sido bestial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Un país destruido, pero que tiene una gran esperanza. Yo creo que no ha habido en los últimos 25 años un momento de mayor auge de los sectores opositores, un mejor momento para que haya un cambio institucional en Venezuela que los que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos una líder que ha arrastrado una votación gigantesca cuando acudió a las primarias el 93% de los votantes, y porque tenemos un presidente que resultó electo. ¿Pero usted cree que no va a ser detenido? La Fiscalía ha visto... Ellos pueden hacer lo que quieran. Si lo detienen, ¿qué consecuencias tendría dentro del país y sobre todo fuera? Vamos a mirar para otro lado, como decía antes Carlos Herrera en su monólogo aquí en COPE esta mañana. ¿Va a seguir mirando el mundo a otro lado? Bueno, es que eso estamos lo que no deteniendo al presidente electo de Venezuela, es que eso es lo que con no 4 millones de votos más que el sátrapa Maduro. Claro, pero eso es lo que nosotros no entendemos, porque Venezuela es un país extremado, y no es porque yo sea venezolano, es un país muy importante en América Latina. Recuerda, Antonio, que nosotros fuimos un receptáculo de inmigrantes de todas partes del mundo. ¿Dónde se fueron republicanos españoles cuando la guerra civil? A Venezuela. ¿Dónde se fueron los judíos del este de Europa a Venezuela? ¿Dónde fue la gente de España, de Italia, de Portugal, de Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial? A Venezuela. ¿Dónde fueron los perseguidos políticos del Cono Sur? A Venezuela. ¿Dónde fueron la gente de los países andinos cuando la crisis económica de los años 70? A Venezuela. Entonces nosotros somos un crisol de nacionalidades y un receptáculo de gente venida de todas partes del mundo. Nosotros lo que quisiéramos tener en estos momentos es la reciprocidad de los países que recibieron, que recibimos nosotros con los brazos abiertos en Venezuela. Miles, millones de gente que fueron a Venezuela y fueron recibidos, e hicieron de Venezuela su segunda patria. Pero no solamente eso, no fueron a vivir, sino a contribuir al crecimiento de Venezuela. Venezuela logró ser una potencia a niveles regionales y dentro de esa escala por la contribución que los extranjeros hicieron en Venezuela, que fue fundamental para el progreso. Venezuela estuvo 50 años creciendo la economía 6% por año. ¿Dónde iban los españoles cuando querían irse de España? A Venezuela. Los canarios no dejaron de ir nunca. ¿Me entiendes? La octava isla nos dice que somos los venezolanos. Venezuela fue un país de oportunidades. Ahora, con un cambio de gobierno, Venezuela va a ser un país de oportunidades nuevamente. ¿Usted cree que va a caer si cae Maduro? Tiene que haberlo. Pero ¿cómo va a caer? Si ya ve usted que está sustentado. Bueno, va a caer por y que dos está razones. Reprimiendo al pueblo de una forma salvaje. Sí, pero tenemos un liderazgo muy sólido, en primer lugar, que lo personifica María Corina Machado. Tenemos a Edmundo González, que es un hombre sereno, bien equipado intelectualmente, con mucha bonomía, que es una llave muy buena la de María Corina con él. No porque María Corina no tenga eso, pero es la juventud y el empuje de María Corina con la sabiduría de un hombre mayor, porque no es ningún muchacho, ¿no? Edmundo González. Y eso es muy importante. Y eso es un mensaje muy importante para el país, porque la reconstrucción de Venezuela no lo van a hacer los muchachos, ni lo van a hacer los viejos. Lo van a hacer jóvenes y viejos, porque tiene que ser una combinación de la experiencia con el empuje. ¿Usted cree que, hablábamos antes de Zapatero, ¿usted cree que el gobierno de España, que podía liderar efectivamente desde el exterior esa oposición a un dictador como Maduro,
no hace nada porque está influido notablemente por el asesor Zapatero, que tiene intereses claros en absolutamente. Yo creo que el gobierno español está atrapado por los nacionalismos, por Podemos y por algunos sectores del Partido Socialista. Es un drama lo que están viviendo, un drama. Porque cuando tú pones los intereses personales por arriba de los intereses del país y cuando tú haces arreglos políticos indistintamente que estés afectando los intereses del país o no estás trabajando en defensa de los intereses de la mayoría de la población. Y yo creo que el pueblo español lo sabe perfectamente bien. Y nosotros también lo sabemos. Y yo lo digo esto, y ustedes dirán, y este es un atrevido que está hablando de política interior, porque yo también soy ciudadano español, ¿me entiendes? Por eso lo estoy diciendo, si no, no lo dijera, pero lo estoy diciendo porque soy ciudadano español, nacionalizado español. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cerraron las puertas, nos quitaron los pasaportes. Nosotros no podíamos viajar a ninguna parte del mundo. Yo tengo centenares de amigos que no pueden viajar porque le quitaron el pasaporte, no tienen documento de identidad. Lo que viajan son con unos papeles que le dio ACNUR o algunas de esas organizaciones internacionales. Es un drama. Cuando tú dices, hay que ver, yo fui embajador del gobierno interino en Colombia. Cuando yo estaba en Colombia habían 600.000 venezolanos. ¿Tú sabes cuántos venezolanos hay hoy en Colombia? 2.500.000 venezolanos. Claro, si son 8 millones y medio los que han tenido que huir. Pero tú estás creyendo que eso se va a detener. Si no hay un cambio político, esos 8 millones se van a convertir en el doble. ¿Y por qué? Es fundamental para la estabilidad regional que haya un cambio político en Venezuela. Porque Venezuela es un foco de perturbación política regional. Primero por la migración masiva. En segundo lugar por la presencia rusa. Porque nosotros no tenemos por qué estar jugando en ese tablero de la geopolítica mundial. En tercer lugar porque han utilizado a Venezuela los iraníes como una plataforma de lanzamiento del islamismo radical. Porque a través de Venezuela están diseminando el islamismo radical en el resto de América Latina. Venezuela es un foco de inestabilidad regional. Nosotros no va a convertirse Venezuela en un país que se recupere si no hay un cambio de gobierno. Y la gente se percató de eso y por eso fue que votaron masivamente por Edmundo González. Álvaro Nieto, tú acabas de llegar de allí y has sido deportado incluso, pero no te dejaron entrar, ¿no? Sí, yo fui deportado el día 2 de agosto, precisamente intenté entrar en Venezuela a raíz de las elecciones porque percibí inmediatamente que estábamos probablemente en una ocasión histórica, es decir, el grado de movilización popular que se produjo los primeros días, sumado al éxito electoral, que yo creo que ha sido importantísimo, no porque haya ganado la oposición, que la oposición lleva ganando muchas veces en Venezuela, las elecciones se han robado durante décadas. La novedad ahora es que la oposición ha podido demostrarle al mundo que efectivamente le habían robado las elecciones. Y entonces yo intenté entrar en Venezuela y fui deportado el 2 de agosto después de someterme a varios interrogatorios allí en el aeropuerto de unas 3 horas. Afortunadamente a mí no me pusieron una mano encima, pero yo me acuerdo mucho de todos los que ahora sí que están detenidos en Venezuela, o bien por informar, porque hay muchos periodistas que han sido detenidos, o bien simplemente por sus ideas políticas o salir a la calle a protestar, ¿no? Hay que acordarse de esos miles de personas que están sufriendo la represión, incluidos menores de edad, 150. Es que hay 150 niños que están encarcelados. Es que el nivel de represión de Maduro ha ido increciendo y yo espero que nadie tenga ya dudas en llamar a un dictador lo que hay que llamarle, claro, que es menos un tal Rodríguez Zapatero. Yo vuelvo a la figura del expresidente del gobierno español, que tiene una influencia notable en el gobierno de España, pero también, ojo, en el llamado Grupo Puebla. Correcto. Claro, este es el que teje los intereses de ese grupo, dominado por la izquierda radical americana, iberoamericana, con Petro ahí y Lula da Silva, entre otros, más ANLO. Pero lo que aceitaba la maquinita era el petróleo venezolano. Claro. Ese era el aceite. Claro. Entonces, ¿qué opinas tú del tema Zapatero? Vamos a ver, yo creo que es evidente que Zapatero en esto está callado porque si habla va a acabar hablando a favor de Maduro y evidentemente se quiere ahorrar ese mal trago. A mí me consta que el régimen le ha pedido que se pronuncie. El régimen los primeros días después de las elecciones le presionó para que saliera y hablara a favor de Maduro. Él ha tenido la prudencia de no hacerlo porque sabe que es que le corren a gorrazos en España
es que lamentablemente Zapatero no creo que se pueda pasear ahora mismo en circunstancias normales por Madrid, por ejemplo, donde hay miles de venezolanos que han tenido que huir de su país por consecuencia de esta dictadura. Yo esto de Zapatero lo cuento, recordarás, en un libro que yo tengo escrito que viene muy al pelo porque se llama Conexión Caracas-Moncloa, en donde cuento los históricos lazos que unen al socialismo español, a una parte del socialismo español, con la dictadura chavista. Y ahí cuento cómo arranca todo en el gobierno de Zapatero, principalmente a través de José Bono y luego, continuación, José Luis Rodríguez Zapatero, el embajador Morodo, y todo lo que hemos visto después con el señor Ábalos, Delcy, y todo el rescate de Plus Ultra, las maletas del aeropuerto, todo eso está en mi libro y efectivamente yo tengo la teoría de que si cae Maduro, al final vamos a conocer verdades muy incómodas para el señor Zapatero y para el gobierno de España, porque los vínculos son estrechísimos y lamentablemente todavía no conocemos, vamos, ni una pizca de la verdad. Y creo que el gobierno español está dando también, no solo Zapatero, numerosos ejemplos de que algo le une fuertemente a Maduro, porque España debería ser mucho más aguerrida, debería ser mucho más contundente en sus declaraciones, debería liderar en la Unión Europea una posición realmente de fuerza contra la dictadura chavista para forzar a que se vaya, y debería empezar por reconocer al señor que ha ganado las elecciones, que es Edmundo González, y España no dice nada de esto. España está obligada por la Unión Europea a decir determinadas cosas, faltaría más, pero yo creo que no está llevando el papel protagonista que debería hacer, que debería llevar, y es en consecuencia como consecuencia de los lazos de Zapatero, porque Zapatero no hay que olvidar que es el principal asesor de Sánchez en materia de América Latina. Un momentito, sobre esto, ya te dejo. Sobre el tema de la conexión Moncloa-Caracas, y esto que contaba Álvaro Nieto, don Humberto, ¿usted qué opina, por ejemplo, del episodio de Delcy Rodríguez, las maletitas? Pero eso nunca ha sido aclarado. ¿Qué pasó allí y qué tenían esas maletas? Bueno, no han debido tener papelillo, ¿no? ni caramelito, ha debido tener todo sólido, oro, dólares, euros, posiblemente. Pero nunca se supo. ¿Y cuántas maletas eran? 40. 40 maletas. Pero es que luego hemos descubierto, nosotros en The Objective el año pasado desvelamos, o sea, yo ya había desvelado las 40 maletas del Delcy Gate. Pero es que el año pasado destapamos en The Objective 2 envíos más de maletas, unas 40, 50 maletas que han llegado a Madrid en otros vuelos también como valija diplomática. De repente 50 maletas entrando en barajas que se las lleva a la embajada sin pasar ningún control de seguridad. ¿Esto qué es? Increíble, increíble. Ahora, si Ábalos hablara, sería sumamente importante, porque él fue un factor determinante en todas estas cosas. Hombre, él conocía perfectamente todos los... Y por eso que lo chantajea. De ese caso, de ese episodio. Y por eso que lo chantajea. Dice, todavía no he hablado. A lo mejor empiezo a votar independiente. Bueno. Yo creo que está enseñando la patita, pero no va a dar el paso, no va a tirar de la patita. No llegará al río. Eso es lo que yo temo. Porque callado creo que le va a ir mejor que... Es que el problema es que claro, entre Ábalos y Sánchez, vamos a ver, los dos conocen sus secretos mutuamente, y si muere uno, mueren los dos. Es decir, yo creo que Ábalos... el dentista, don Humberto, ya sabe, ¿no? Ábalos no le conviene. Daño. Claro, a Ábalos no le conviene herir a Sánchez, porque entonces va a salir mal herido Ábalos. Ábalos tiene negocios, también están contados en el libro, históricamente con América Latina, tiene un hijo instalado en Colombia, donde fue cooperante ya en su momento Ábalos. Es decir, Ábalos está muy instalado en todo el continente americano también. Entonces, bueno, yo creo que ahí se van a tapar las vergüenzas uno a otro, aunque hagan un poquito de paripé. José Francisco, sí. El supuesto silencio de Zapatero está atribuido al hecho de que él juega un papel de mediador, que juega el papel de mediador internacional. ¿Es posible y es real esa mediación? No puede ser un mediador porque está absolutamente parcializado a una de las partes, con una de las partes. Mediadores son elementos neutrales que pueden ayudar a que haya una convergencia de intereses entre las partes en conflicto. Pero en este caso no es así. Todo el mundo sabe que él está a favor descaradamente del gobierno, y es un agente importantísimo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, ¿me entiendes? Y Chávez
cuando se crea el Foro de Sao Paulo, el gran financista del Foro de Sao Paulo fue Chávez. ¿Con el y se petróleo? crea, claro, con el petróleo, y se crea el Grupo de Puebla por las derivas que ha tenido el Foro de Sao Paulo, tratando de vender una cosa nueva. Pero es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nos piden a nosotros los venezolanos que pasemos por el calvario, porque ha sido un calvario, de acudir a elecciones en condiciones absolutamente desbalanceadas. Un registro electoral hecho por ellos, donde votan los muertos, donde hay doble y triple cedulación, donde a la gente lo cambian de sitio de votación como le da la gana, donde no dejan votar a la gente que está en el exterior, donde la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral son miembros del partido de gobierno, donde no hay supervisión internacional de fiscalización ni observación internacional de ninguna naturaleza. Bueno, y aún así les ganamos. Ahora Lula, que es un cara dura, que ganó por menos de un punto, pide que hagamos nuevas elecciones. Y resulta que Petro, que ganó por 3 puntos, nos pide que hagamos nuevas elecciones. Y nosotros ganamos por 37 puntos. Y eso fue demostrado, entre otras cosas, porque esas actas, muchas de las actas, las dieron las propias Fuerzas Armadas. Claro. Pero las Fuerzas Armadas saben exactamente qué fue lo que ocurrió en Venezuela. ¿Y por qué no se rebelan? Ah, eso no lo sé yo. Pero fíjate que en todo centro electoral hay presencia de las Fuerzas Armadas venezolanas a través del Plan República. Ellos saben, los militares venezolanos saben perfectamente bien lo que ocurrió en cada acta. De hecho, hubo centros electorales donde el pregonero fueron los propios militares. Se pararon con un megáfono a dar los resultados finales en el centro. Ellos saben perfectamente qué fue lo que ocurrió. Lo que pasa, esto que dice Maduro, que los comanditos son agentes terroristas, etcétera. Ellos nunca sospecharon que María Corina les iba a montar, pues de ellos María Corina sabe mucho, porque tiene muchos años trabajando en los procesos electorales, y entonces montó un ejército de gente para que fueran testigos electorales, claro, y un procedimiento que recogía las actas, las escaneaban, las mandaban, y de ahí lo mandaban a Caracas a un centro de acopio, el centro de acopio para Nube. Y ahí no lo puede bajar nadie. Claro. Y por eso fue que no pudieron hackear nada. Y además lo hicieron de una manera muy inteligente, Antonio. No sé si lo sabéis, porque en España nos ha contado mucho. Había varias candidaturas, no solo la de Edmundo. Y entonces, a la hora del recuento, los chavistas echaron del recuento en muchos centros al representante de Edmundo González para que no mirara el recuento. Pero claro, allí luego había observadores de los otros candidatos. Y entonces María Corina tenía acuerdos con algunos de los otros candidatos para que si echaban a sus observadores, ellos verificasen las actas. Entonces al final ha habido una confabulación perfecta en la que han conseguido más del 70% de las actas de los... 83%. 83% de las mesas de votación. Entonces ya tenemos... Con 4 millones de votos más. En Internet, sí, a disposición de todo el mundo, las actas de cada una de las mesas del 83%. Algunos de ustedes pueden acceder perfectamente bien a la página. En fin. Y saben cuántos votaron, quiénes votaron, por quién votaron en cada una de las 30.000 mesas electorales de Venezuela. Don Humberto Calderón, ha sido un placer. Igual, encantado. ¿Le veo a usted muy optimista? Sí, señor. El optimismo dicen que es la mejor arma para resistir y superar las adversidades. Así es. Yo a usted lo veo optimista y confío en que ese optimismo se traduzca en una realidad. Y pronto celebremos el final de Maduro y de esta tragedia. Exactamente. Y de la satrapía que dirige. Muchas gracias por la gentileza de invitarme. Bien.